Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión número 5 del módulo de finanzas en la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a nuestra sesión, quiero hacerles mención que no olviden de hacer sus notas respectivamente en cada una de sus sesiones. Esto es vital y de cierta forma una alta responsabilidad por parte de ustedes para efectos de reforzamiento de conocimientos. Asimismo, les recuerdo que no se les olvide también estar consultando a su tutor por aquellas dudas que vayan surgiendo paulatinamente en el transcurso de cada una de las sesiones. Ahora bien, daremos inicio a nuestra sesión. Para hacer un poquito remembranza de lo que vimos la sesión anterior, ustedes recordarán que estuvimos abordando temas como fue la parte de la información financiera, asimismo la gran importancia que tiene para efectos de emisión en cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque de cierta forma esto permite la toma de decisiones respectivamente. Si ustedes recordarán, vimos lo que en momento compete los principales estados financieros, como es el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de variaciones en el capital contable. Asimismo, no olvidar las notas a los estados financieros que nos permiten, de cierta forma, poder reforzar lo que en algún momento se fue conformando dentro de la empresa de manera financieramente. Ahora bien, también estuvimos abordando la parte introductoria hacia el análisis. A lo que hemos comentado con anterioridad, el análisis es un factor primordial para que ustedes sea la catapulta o bien la punta de lanza para la toma de decisiones. Con el análisis ustedes van a poder empezar a realizar el diagnóstico y asimismo interpretar o bien dar ese medicamento que necesita la empresa si un momento dado está quejando de una salud financiera no favorable. El análisis va a ser fundamental también para la toma de decisiones. Y si ustedes recordarán, iniciamos nuestro primer método, que lo llamamos, o de cierta forma lo tenemos definido como razones financieras. Dentro de las razones financieras estamos hablando de 4 grupos importantes, como son, en primera instancia, las razones de solvencia, las razones en segunda instancia, las razones de estabilidad, posteriormente las razones de productividad y por último el ciclo financiero de la empresa. En cada una de estas etapas va a ser importante conocer, lo mencionábamos con antelación, la parte de si somos solventes, si mantenemos estabilidad, si bien somos productivos y también conocer el ciclo financiero de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque estos indicadores que van a arrojar, porque eso es lo que comentamos en la sesión anterior, los resultados van a ser indicadores, índices que nos van a permitir tomar decisiones al respecto y también algo que comentábamos y no perder de vista, las bases de comparación. Las bases de comparación es decir, compararnos en primera instancia con el sector o la industria. Eso es vital. No dejar de ver lo que está haciendo nuestra competencia o lo que están haciendo las demás empresas en nuestro propio sector industrial. Asimismo, tampoco hay que perder de vista la parte de la historia financiera. Eso es algo que recalco mucho. Ustedes como empresarios, dentro de sus empresas debe de haber historia financiera. De no ser así, difícilmente van a poder hacer comparación y tomar decisiones. ¿A qué quiero llegar? A lo siguiente. Si nosotros no contamos con años anteriores, información financiera, y si no hacemos el análisis y el diagnóstico respectivamente, muy complicado será poder tomar decisiones o bien dar algún medicamento para que la empresa pueda tener resultados positivos. Entonces, es de cierta importancia que la empresa cuente con información financiera con antelación. No perder de vista esta situación y también lo mencionamos que no hay problema en el aspecto del tiempo, llámese mensual, trimestral, semestral o bien anual. Pero al fin y al cabo podamos tener algún antecedente al respecto de nuestra información que va surgiendo paulatinamente en la empresa. Y eso va a permitir en un momento dado hacer comparaciones con esos índices e indicadores para la toma de decisión. No perdamos de vista que también tenemos que aprender a interpretar. Cuando yo mencionaba la parte de interpretar, hablaba con el ejemplo de sentimientos. El sentimiento que le sale al administrador, al director general, al empresario, de saber qué es lo que está sucediendo con su empresa. No se trata tan solo de tener el índice. Hay que saber interpretar, hay que saber transmitir, o bien un momento dado por la parte del sentimiento de la empresa. Eso va a permitir un momento dado tomar decisiones porque es la parte digerible.
Entonces no perdamos de vista esta situación que estamos abordando en este momento. Y si bien les parece, daremos inicio a nuestra sesión. En la siguiente diapositiva, donde manejamos los objetivos, nos dice lo siguiente: al término de esta sesión, el alumno se introducirá de manera paulatina al análisis financiero de una empresa como de vital importancia para su permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Como bien lo comenté con anterioridad, iniciamos con dos grandes bloques, empezándolos a estudiar, lo que es la parte de productividad y la parte de estabilidad. Hoy vamos a seguir con la parte de la solvencia que la vimos la sesión anterior. Hoy vamos a seguir con la parte de productividad y la parte de ciclo financiero. Repito, vamos a seguir con nuestros dos últimos bloques, que es la parte de productividad y de ciclo financiero, con el objetivo de poder llevar a cabo un caso práctico y nos permita diagnosticar paulatinamente cada uno de estos bloques de las finanzas. Asimismo, nuestro siguiente objetivo va a ser, por medio de un caso práctico que hace un momento mencioné, realizar el análisis de solvencia, estabilidad, en donde determinará sus respectivos indicadores, así como la interpretación respectivamente. ¿Qué queremos decir con esto? Después de haber ahondado en estos dos rubros importantes, vamos a emprender o vamos a aprender también a transmitir, a sacar ese sentimiento que tenemos adentro de la empresa de lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, bajo esta parte constructiva, vamos a dar pauta para efectos de que la empresa en qué estatus se encuentra. Si en un momento dado nosotros vamos a ser los médicos de la empresa, vamos a empezar a hacer el análisis de lo que sucede para después diagnosticarlo y después darle esa pastilla que lo cure. Entonces, de cierta forma y paulatinamente, en cada una de las etapas estaremos haciéndole el análisis respectivo. Si bien les parece, pasaremos a nuestra siguiente diapositiva. En nuestra siguiente diapositiva ingresamos con razones de productividad. ¿Qué nos está diciendo esta parte? Dice, indica cómo está aprovechando la empresa los factores que intervienen, misma que se verán reflejados en dos rubros, los incrementos de ventas y por ende el de la utilidad del ejercicio. ¿Por qué son estos dos rubros tan importantes para efectos de analizar? Porque las ventas de cierta forma representan el posible ingreso que pueda tener la empresa. Aquí hay que dejar algo muy claro. No por el simple hecho de vender implica que va a entrar el dinero. Es decir, de una manera teórica podríamos decirlo de cierta forma que es aprobatoria. Pero aquí hay algo muy importante y lo comentábamos en sesiones anteriores. La política de crédito. Es decir, se vende pero se tiene que cobrar. Porque en el momento que se cobra, el ingreso viene siendo paulatinamente a la empresa apoderándose de una u otra forma. Podemos decir que vendimos 1000 unidades que representaron 1 millón de pesos, por mencionar algún ejemplo. Pues sí, podemos decir que vendimos, pero pregunta, ¿recuperamos ese dinero? ¿Ingresó a los bolsillos de la empresa? ¿O todavía sigue en un momento en stand-by esperando que el cliente nos pague? Eso es algo que hay que empezar a diferenciar. Las ventas es muy interesante incrementarlas, pero es mucho más rico cobrarlas. Porque en el momento que se realiza el cobro, ese dinero va a pasar a posesión de la empresa, reflejándose, como lo comentamos en sesiones anteriores, en los bancos respectivos, en sus cuentas de cheque. Ahora bien, ¿por qué la parte de utilidades es importante poderla analizar? Porque eso es lo que en un momento dado va a arrojar el ejercicio después de haber realizado el registro de todas las operaciones de la empresa. Podemos tener tanto utilidad o pérdida como lo comentamos con anterioridad. Mas, sin embargo, no hay que perder de vista, y lo comentábamos, es que las pérdidas son focos en un momento dado de color amarillo cuando están surgiendo. Pero si en un momento dado se le da continuidad, hay que tener cuidado en las mismas. Siempre en un momento dado el negocio va a ser que genere la utilidad respectiva para efectos de verle viabilidad al mismo. Es por eso que también las utilidades son importantes de analizar, porque eso va a ser el reflejo de lo que nos va a arrojar toda la parte operativa, los movimientos que estén surgiendo dentro de la organización. Entonces no perdamos de vista las ventas y las utilidades por parte
de la productividad. Son dos factores muy importantes para poder decir si nuestra empresa está siendo productiva en ese momento. Ahora bien, entraremos a nuestra primera razón de productividad, en la cual nos hace una determinación por medio de dos fórmulas. Una que nos dice las ventas netas entre capital contable y por otro lado las ventas netas entre el capital de trabajo. ¿Qué nos está diciendo? Vámonos por partes. ¿Qué nos está diciendo la primera fórmula? Ventas netas entre capital contable. Las ventas, es decir, lo que vendimos por nuestros bienes que colocamos dentro del mercado. Y divididos entre el capital contable, que está representando la parte de la aportación de accionistas aunado a las utilidades tanto del ejercicio como ejercicios anteriores. Entonces, de cierta forma estamos viendo la viabilidad que está teniendo el capital contable o la injerencia que tiene el capital contable sobre las ventas. Eso es algo muy importante de poderlo diagnosticar. Y en segunda parte, observamos las ventas netas entre el capital de trabajo. En este sentido, estamos viendo, y lo comentamos en sesiones anteriores, que el capital de trabajo representa el motor de la empresa. Es decir, en un momento dado, la falta o bien la habilidad de poder cubrir nuestras obligaciones de corto plazo. Por un lado veíamos la parte de activo circulante y por el otro lado la parte de pasivo a corto plazo. La parte, en un momento dado, tanto de derechos como de obligaciones. Eso va a representar nuestro capital de trabajo. Repito, va a ser el motor de la empresa para que día tras día esté funcionando. Entonces, esa parte de capital de trabajo la vamos a estar evaluando contra nuestras ventas netas para conocer si en un momento dado esta parte del motor día tras día, qué tanto nos está dando de satisfacción en las unidades vendidas de la empresa. Y su interpretación nos dice lo siguiente: para tener una muestra de la productividad de la empresa, es necesario utilizar las ventas en relación con el capital propio y con el capital en movimiento, que es el de trabajo, ya que estas ventas están supeditadas a la potencialidad de dichos capitales. Lo que hace un momento comenté. En un momento dado ve la productividad de la empresa por el lado de capital contable y capital de trabajo. Ahora bien, pasemos a otras razones que también está evaluando el estudio de las ventas. Por un lado tenemos las ventas netas entre el activo fijo. El activo fijo, recordemos, es la parte de la inversión que realizaron los accionistas en, por poner un ejemplo, lo comentamos en el terreno, en edificio, en maquinaria y equipo de cómputo, etcétera. De cierta forma, esa inversión que realizó los accionistas dentro de la empresa, ¿qué tanto le está redituando en las ventas? ¿Valdrá la pena poder invertir en esto que acabo de comentar para efectos de incrementar las ventas? O bien, ¿qué debemos de hacer? Si un momento dado invertir más activo, o bien también desinvertir, porque podemos tener activo ocioso y eso es algo muy perjudicial para la empresa. Cuando hablamos de activo ocioso estamos hablando de cierta forma activos que no nos están generando productividad, que no están siendo bien aprovechados, y el objetivo, y lo comentamos de nuestra sesión 1, es que tenemos que maximizar el dinero, administrar bien la empresa. Entonces, si en un momento dado no estamos utilizando de manera eficiente los activos de la misma, esto se convierte en un activo ocioso. Y todo lo contrario, hay que ponerlos a echar a andar. En un momento dado el motor de estos activos está generando productividad para la misma empresa. Por el otro lado vemos también las ventas netas entre el activo total. ¿Qué nos está mencionando en este apartado? La parte de derechos de la empresa, qué tanto el activo tiene injerencia en nuestras ventas. Como ustedes pueden observar, hablamos mucho de las ventas, ¿verdad? Siempre estamos hablando de las ventas en esta parte de productividad, pero es muy importante detectar cuáles son los factores de denominador dentro de nuestras divisiones que están siendo más participativos dentro de la originación de las ventas. Eso es algo muy interesante de poderlo determinar y ser muy cautelosos. ¿En dónde está nuestro punto a favor o bien nuestro punto débil dentro de la injerencia de las ventas? ¿Quién nos está ayudando más? Si el capital de trabajo, el capital contable, el activo total, etcétera. Esa es una de las situaciones que hay que identificar en esta parte de razones de productividad. Como ustedes pueden observar, la interpretación nos dice lo siguiente: este resultado nos apoya
para poder identificar el protagonismo que tienen los activos, tanto fijo y total, en la generación de las ventas de la empresa. Como ustedes pueden observar, dice, ¿qué tanta participación o protagonismo? Eso es importante. ¿Qué tanto tiene de protagonismo todos estos denominadores que acabo de mencionar para la originación de las ventas? ¿Por qué? Porque si en un momento dado nosotros vemos, por mencionar algún ejemplo, que los activos fijos no tienen mucha injerencia en las ventas, quiere decir que estamos desperdiciando parte de nuestro activo fijo y entramos al tema de la ociosidad. Entonces, en ese sentido, los activos ociosos no son bienvenidos en la empresa. Esos activos hay que echarlos a andar y tener un motor paulatinamente en ellos. Y si bien no los vamos a ocupar, deshacernos de ellos y que representen un ingreso no del giro de la empresa, pero que sea un ingreso que represente algo benéfico a la misma. Hay que recordar mucho este apartado. Ahora bien, en nuestro siguiente estudio de la productividad, así como vimos en primera instancia las ventas, en nuestro segundo estudio va a ser las utilidades. Como ustedes pueden observar en la siguiente diapositiva, o la diapositiva que estamos observando, vemos cómo están jugando la utilidad neta sobre tres factores. Primera instancia, el capital contable. En segunda instancia, el pasivo total más capital contable. Y en tercera instancia, las ventas netas. Estos tres rubros que acabo de mencionar están fungiendo como denominador de nuestra operación. ¿Qué tanto de estos tres rubros están ingiriendo para que se genere utilidad neta dentro de la empresa? Igual, de cierta forma, ver el protagonismo del cual sirve para que la empresa esté generando la utilidad correspondiente. Su interpretación dice lo siguiente, y menciono la que un momento dado, la primerita que observamos, que es utilidad neta entre capital contable. Nos dice lo siguiente, la primera razón señala la productividad obtenida de acuerdo a la inversión propia. Es decir, de lo que un momento dado los accionistas invirtieron en la empresa, ¿qué tanto les está generando de utilidad? ¿Sí? Si un momento dado viene siendo algo redituable, o bien, ¿qué tanta redituabilidad está funcionando dentro de las aportaciones de los socios? En segunda instancia observamos la razón que nos dice utilidad neta que divide a pasivo total más capital contable. En esta nos dice que se tomarán en consideraciones no solo los recursos propios, sino además los ajenos. Algo muy interesante, y lo decíamos en sesiones anteriores. Las empresas se van a llegar de dos tipos de recursos. Por un lado, la parte del financiamiento y por el otro lado, la parte o las aportaciones de los accionistas. En ese sentido, van a ser los recursos a los cuales se va a llegar la empresa para poderla echar a andar el motor que día a día va a estar funcionando para efectos de cubrir sus operaciones. Entonces, en esta razón podemos observar qué tanta injerencia tiene tanto el pasivo, la aportación de obligaciones, como la aportación de los socios dentro de las utilidades netas. Y por último observamos la razón que nos dice utilidad neta que divide a ventas netas. Su interpretación nos dice lo siguiente, dará el rendimiento que por cada peso de venta obtiene la empresa. Esto es muy importante de poderlo señalar. ¿En qué sentido? Queremos en un momento dado saber qué tanto las ventas están ingiriendo en la utilidad neta. Es decir, si en un momento dado las ventas que se vayan incrementando, en teoría nos dice que debe de haber utilidades. Pero aquí hay algo que observar y que comentar. No por el simple hecho de incrementar las ventas quiera decir que todo es color de rosas. Puede ser que también existan otros factores de injerencia. Si incrementamos las ventas, la lógica nos dice que también van a incrementar nuestros costos y gastos. Pero también hay que saberlos controlar. No se nos tiene que salir esto de las manos. Es decir, cuando hablamos de los costos y gastos, estamos hablando de las erogaciones de dinero que tiene la empresa. Si nosotros no administramos esas erogaciones y no somos lo suficientemente óptimos en nuestro dinero,
difícilmente vamos a alcanzar utilidades deseadas que va a querer un empresario obtener. No todo se va a resolver con el incremento de ventas. Es importante y fundamental, lo reconozco, pero también hay que tener mucha cautela en el aspecto de la administración de los egresos de dinero. Estos van a estar en un momento dado fundamentados en nuestros costos y gastos que representen paulatinamente en cada una de las operaciones. Y por último, nuestro bloque que mencionábamos en primera instancia va a ser el ciclo financiero o económico. ¿Qué nos dice esta definición? Lo siguiente, dice, nos indica cuántos días lleva a comprar materias primas, transformarlas, venderlas y pagar a los proveedores y recuperar el efectivo. El resultado se obtiene en días y cuanto menos dure será mejor. El cálculo se hace en 4 partes. ¿Qué nos está diciendo en este sentido cuando hablamos de un ciclo? Estamos hablando desde que compramos la materia prima, el proveedor nos abastece de la misma, en un momento dado ingresa a nuestro almacén, como obviamente cabe la redundancia como materia prima, para que posteriormente entre a nuestra línea de producción, sea transformada, después de transformada ingresa otra vez a nuestro almacén como artículo terminado, para que posteriormente lo podamos vender y posteriormente como último paso poderlo cobrar. Si ustedes se fijan, por eso se le dice es un ciclo donde está abarcando desde un contacto con el proveedor, o es más, me atrevo a decir desde el momento de qué es lo que vamos a fabricar, cuál va a ser nuestro bien que vamos a colocar dentro del mercado, hasta el proceso de adquirir insumos, transformarlos, volverlos a almacenar como artículo terminado, es decir, ya empaquetaditos en bolsita, para que posteriormente poderlos vender y recuperar ese ingreso por esa venta. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que observar es que este ciclo sea lo mejor o lo más eficiente posible. ¿Cómo lo vamos a hacer de esa forma? Que en un momento dado estos días, porque así es como se van a manejar van a resultar los indicadores en días, sean lo menos posibles de recuperación. Es decir, que no nos tardemos tanto en poder, desde que en un momento dado contactamos a un proveedor hasta que nos ingresa el dinero al bolso de la empresa. En ese sentido, tenemos que ser lo más concretos y los menores días posibles para que el negocio pueda darle movimiento al dinero. Recuerden, el dinero le tenemos que dar movimiento, hacerlo circular lo más rápido posible. No tratar de llevarlo de una manera lenta, de una manera apaciguada, para nada. Hay que estarle dándole vuelta constantemente al dinero para que éste vaya generando riqueza. Eso es algo muy importante, la generación de la riqueza para el accionista. En ese momento estaremos dando buenos frutos para las mismas empresas. Y de ahí partimos con nuestra primera razón financiera, que es rotación de inventarios. Dentro de la rotación de inventarios lo vamos a determinar haciendo una operación que nos dice inventarios entre costo de ventas por 360. Creo que no está de por más que mencionemos, ya sabemos lo que son los inventarios, es lo que tenemos nosotros almacenado en nuestro inventario, lo que tenemos ahí como dinero un tanto invertido, pero que no está recuperado. Y por el otro lado, la parte del costo de ventas. Del costo de ventas está originándose los costos incurridos en el proceso productivo. Llámese la mano de obra, los gastos indirectos y la materia prima. Entonces, en ese sentido, esta división nos va a permitir poder saber la rotación, pero también hay que multiplicarla por 360. ¿Qué significa esos 360? Son los días comerciales en un año. 300, todos ustedes estarán ahorita, bueno, no son 365 el año, perdón, pero estamos hablando del aspecto de año comercial, es decir, en un momento dado aminorándole esos días que son festivos y que están estipulados dentro de nuestra Ley Federal de Trabajo. En ese sentido, esos 360 días son el año comercial. Y obviamente el resultado que nos arroje de esta división en primera instancia y después de la multiplicación
nos va a poder conocer los días inventario, es decir, cuántos días se encuentra nuestro producto terminado almacenado en el mismo inventario. También vamos a poder observar la rotación de cuentas por cobrar. En este sentido, la rotación de cuentas por cobrar es una división y posteriormente una multiplicación. Es decir, la división de clientes entre ventas, que ya lo comentamos con anterioridad, clientes va a ser nuestra cuenta por cobrar, y las ventas netas, lo que en algún momento llegamos a vender durante un periodo. De igual forma, multiplicado por los 360 días del año comercial. Este resultado nos va a permitir conocer, de cierta forma, los días que nos tardamos en cobrar la venta que realizamos con nuestros clientes. No hay que perder de vista, y lo comentábamos y lo dice nuestra definición, entre más pronto sea nuestro ciclo, va a ser benéfico para la empresa. Ahora bien, siguiendo con nuestras razones financieras, pasamos a nuestra tercera razón, que es la rotación de proveedores. En esta rotación de proveedores va a ser también una división para posteriormente una multiplicación. Dividimos los proveedores entre el costo de ventas y eso lo vamos a multiplicar también por 360 días. Cuando estamos hablando de los proveedores, ustedes ya lo recordarán, estamos hablando de las empresas o las personas, puede ser en su caso, que nos suministran de insumos en materia prima. Y eso lo vamos a dividir entre el costo de ventas, que hace un momento lo comenté, que el costo de ventas va a ser la parte de mano de obra, materia prima y gastos indirectos, y multiplicado por el año comercial, que son los 360 días. El resultado nos va a dar los días por pagar, es decir, qué tanto nosotros nos tardamos en pagarle a nuestros proveedores. Aquí hay algo muy importante que recalcar. Anteriormente estábamos viendo los días que cobramos y ahorita los días que pagamos. Es decir, los días que yo le pago a mi proveedor por un lado y por el otro lado los días que yo cobro ese dinero. Aquí hay algo muy interesante que mencionar. Tenemos que ser, y lo comenté en un inicio, tenemos que saber administrar los recursos de la empresa. En ese sentido, por un lado tenemos la captación de los ingresos y por el otro lado tenemos la erogación de ese dinero, es decir, un egreso. Entonces tenemos que saber muy bien administrar para efectos de poder cobrar primero y después pagar y no hacerlo de manera inversa. ¿Por qué? Porque si yo pago en primera instancia y cobro en segunda instancia, lo que va a suceder es que me estoy descapitalizando. Entonces tenemos que ser muy estratégicos para poder hacer lo más cercano posible los días tanto de cobrar como por pagar, que sea lo más ligado posible. Y nuestra cuarta razón va a ser el ciclo financiero o económico. Esta razón se va a obtener de una operación de donde vamos a sumar los días obtenidos en la rotación de inventario, que ya lo vimos ahorita en nuestra diapositiva anterior, en la rotación de inventarios, más los días obtenidos en la cuenta por cobrar. Y eso le vamos a minorar los días obtenidos en rotación de proveedores. Como ustedes observarán, estamos aminorando en primera instancia, estamos sumando, mejor dicho, en primera instancia, la parte de inventario con cuenta por cobrar y después aminoramos la parte de proveedores, para que en algún momento lleguemos a determinar los días de duración del ciclo financiero o económico. Es decir, qué tanto nos estamos tardando desde que un momento dado vendimos, cobramos, lo inventariamos y estamos pagando a nuestros proveedores. Ese va a ser el ciclo respectivamente. Ahora bien, pasemos a un caso práctico que nos va a ayudar mucho para poder reforzar esta magnífica teoría que acabamos de ver hace un momento. Nos dice lo siguiente, dice: a continuación se le presenta un balance general y un estado de resultados de la compañía Producciones USB SADCB correspondientes a los años 2006 y 2007, con el objetivo que se realice un análisis de cada año aplicando el método de razones financieras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primera instancia? Lo que en un momento aprendimos, nuestros 4 bloques de razones, que son solvencia, estabilidad, productividad y ciclo financiero. Daremos inicio
a nuestro caso práctico, pero también podemos observar nuestra diapositiva en donde observamos el balance general, que de cierta forma ya estamos familiarizados, lo vimos en sesiones anteriores. Estamos viendo la parte de activo, ¿sí?, donde está dividido en activo circulante y lo que refiere el activo no circulante, llámese el activo fijo y el diferido, con su total de activo. Y por el otro lado estamos observando el pasivo. Pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo aunado a nuestro capital contable. Eso es lo que observamos de esta empresa, su balance general. Y cabe hacer la mención que nos los está presentando en 2 años. Aquí es donde yo hago la mención, la parte de comparación. Es decir, vamos a comparar qué es lo que está sucediendo en la empresa de un año versus año anterior. Porque entre mejor tengamos historia de la información financiera, va a ser fundamental para la toma de decisiones. Si no contamos con esa historia, difícilmente nos podemos comparar. Primero, y recuerdo, hay que compararnos primero hacia adentro y después compararnos hacia afuera. Si ustedes observarán, nuestro balance está perfectamente cuadrado, como una de las observaciones que hacíamos en clase anterior. Y nuestra siguiente diapositiva es un estado de resultados. Es decir, el estado de pérdidas y ganancias, en donde nosotros observamos si hubo o existió utilidad o pérdida durante el año respectivo. Y si ustedes también observan, estamos presentando tanto el año 2006 como el año 2007. Y como lo que todo empresario quiere tener, y asimismo ustedes, es que se están mostrando utilidades respectivas. Ahora bien, después de tener esta información financiera, tanto balance como estado de resultados, si bien les parece, entramos a realizar nuestro caso práctico. Primero vamos a hacer nuestras razones de solvencia. Y si ustedes recordarán, dentro de nuestro bloque de razones de solvencia, partimos de la solvencia del circulante. En la solvencia del circulante nos menciona lo siguiente: activo circulante entre pasivo a corto plazo. Aquí hay algo muy importante y les agradecería que me acompañaran aquí al pizarrón para que observemos lo siguiente. Estamos viendo la parte de activo circulante y la parte de activo a corto plazo. Es decir, estamos viendo por un lado derechos y por el otro lado estamos viendo las obligaciones de la empresa. ¿Sí? Eso es lo que estamos analizando en este momento de la razón. ¿Qué es lo que vamos a tomar nosotros como dato informativo al respecto? Vamos a tomar en consideración los saldos que nos están mostrando en los estados financieros. Ya debemos tener más que ubicados que el activo y el pasivo son cuentas de balance. Entonces, estos datos que muestro, estas cifras, son en un momento dado contempladas de nuestro balance general, que bien ustedes pueden observar, y lo hago mención aquí en el puntero. Aquí está el total de activos circulante de 2006 y el total de activos circulante 2007. Asimismo, de un lado nos encontramos con el total del pasivo a corto plazo 2006 y el total de pasivo a corto plazo 2007. Lo estoy mostrando en el puntero. Entonces, tomo esos saldos para poder determinar qué está sucediendo con la empresa por la parte de la solvencia del circulante. Regreso a mi razón de nueva cuenta. Lo sustituyo, es decir, lo muestro dentro de nuestras cuentas y pueden ustedes observar el resultado que está representando. Dice que el resultado de dividir 28,304 pesos entre 13,260 da un resultado de 2.13. Aquí quiero hacer algo, una mención que me gustaría que lo observara aquí en el pizarrón. Observamos el activo circulante dividido entre pasivo a corto plazo, ¿sí? Esta es la división que se está realizando. Una razón financiera, ¿cómo se va a interpretar? Se va a interpretar de denominador a numerador. Es decir, recordemos un poquito, la parte de abajo de la división se le llama denominador.
y esta parte se le conoce como numerador. Lo voy a borrar aquí para que ustedes lo puedan observar con una letra más grande, denominador. Entonces, lo que comentaba hace un momento, esta razón o todas las razones que vamos a ver de ahora en adelante se van a interpretar de denominador a numerador. Es decir, de esta forma, de denominador a numerador. Es como en un momento dado nosotros vamos a empezar a interpretar paulatinamente cada una de estas razones en este sentido que estamos iniciando con la solvencia de circulante. Nuestro resultado que nos arroja en primera instancia en el año 2006 es de 2.13, como ustedes pueden observar, y en el año 2007 es de 2.17. ¿Qué nos está diciendo estos números? Dice lo siguiente: por cada peso que exista de la deuda, existe 2 pesos con 17 centavos de activo circulante. Es decir, la deuda que contrajo la empresa de cierta forma a corto plazo, que va a ser un peso representativo, yo o la empresa tiene como derechos 2 pesos con 13 centavos. En ese sentido, la empresa está teniendo un buen desempeño. ¿Por qué? Porque está haciendo mención o está haciendo muestra de que tiene la capacidad de poder en un momento dado solventar esas obligaciones que está contrayendo. Así lo podemos observar para efectos del año 2007. En 2007 lo vemos también de cierta forma. Dice, va a ser que por cada peso de pasivo a corto plazo existe 2 pesos con 17 centavos de activo circulante. ¿Sí? Eso también es algo benéfico para la misma empresa. Está teniendo mucha liquidez, mucha solvencia en ese sentido. Vamos a verlo también con una manera de diagrama. Nosotros observamos que existe un activo y un pasivo, un activo circulante y un pasivo a corto plazo. El pasivo circulante, tomando en cuenta que es el año 2006, nos dice que el activo circulante tiene un saldo de 28.304. Si es que mi vista no me falla, pero no me falló, es perfecto. Y el pasivo a corto plazo es de 13.260. ¿Qué nos está diciendo en este diagrama, en esta imagen? Nos dice lo siguiente: perfectamente puede entrar, llamémosle que fueran 2 pelotas. Perfectamente esta pelota puede ingresar en esta misma, ¿sí? Si nosotros la podemos meter, queda perfectamente cubierta. Y aún así hay un sobrante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra pelota del activo circulante es mucho más grande que nuestro pasivo a corto plazo. En ese sentido, estamos teniendo una capacidad de solvencia favorable para la empresa. Eso es algo, de cierta forma, un tanto benéfico, porque de cierta forma nos permite o bien nos ayuda a tomar decisiones respectivamente. Y nuestra interpretación nos dice lo siguiente: como se puede observar en primera instancia, la empresa cuenta con suficiente liquidez en activos para poder solventar las deudas que contrajo, y en comparación al 2007 se vio incrementada esa liquidez. ¿Qué nos está diciendo en el último apartado? Dice lo siguiente: se vio incrementada la liquidez, ¿sí? De 2.13 al año 2006 se incrementó 0.04 en el año 2007. Eso de cierta forma es un tanto benéfico, porque podemos observar
que nuestros derechos estuvieron por arriba de nuestras obligaciones a corto plazo. Y así como vimos nuestra solvencia de circulante, pasaremos a determinar nuestra solvencia inmediata o bien como le llamamos en un inicio, nuestra prueba ácida. En este rubro de la solvencia inmediata, podemos percatarnos que hay una operación donde nos dice que el activo circulante menos los inventarios se tienen que dividir entre el pasivo a corto plazo. ¿Qué diferencia existe de esa razón con la que acabamos de hacer hace un momento? Estamos, y lo comentábamos en la sesión anterior, lo que estamos haciendo en esta razón es aminorarle los inventarios. Es decir, estamos haciendo que nuestro activo circulante sea lo más líquido posible. La liquidez inmediata es importante. Y si ustedes pueden observar, al quitarle esos inventarios, hace que en un momento dado nuestro indicador o nuestro índice aminore en comparación de la solvencia de circulante. Es decir, cuando nosotros observamos el año 2006, nos dice que hay $1.33, mientras que en el 2007 es de $1.32. ¿Sí? Como lo comenté con anterioridad, tenemos activo circulante menos inventarios dividido entre pasivo a corto plazo y lo interpretamos de denominador a numerador. Es decir, por cada peso que tenemos de pasivo a corto plazo, tenemos $1.33 de activo circulante menos inventarios, es decir, de liquidez. Entonces, aún así la empresa se ve perfectamente protegida, porque volvemos un poquito al diagrama de las pelotitas. Si nosotros vemos que esta pelota es el activo circulante menos los inventarios, y aquí está una pelota que es el pasivo a corto plazo, en donde ya aquí muestro los saldos respectivos, perfectamente podemos observar que esa pelotita de pasivo a corto plazo puede ingresar dentro del activo circulante menos inventarios. Y todavía existe un remanente. Existen 33 centavos que le va a permitir a la empresa tener con una disponibilidad más amplia. Nuestra interpretación nos dice lo siguiente: a pesar de no considerar los inventarios en esta razón, nos podemos percatar que la empresa aún así tiene una liquidez aceptable que sin mayor problema puede cubrir sus necesidades. Es decir, de cierta forma la empresa, a pesar de haberle minorado los inventarios, perfectamente tiene la capacidad de poder hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo. Ahora bien, seguimos con nuestra tercera razón financiera, que es la solvencia total. Aquí estamos hablando total en el aspecto de activo total entre pasivo total. De igual forma, los saldos los vemos reflejados. Recordemos, activo y pasivo son cuentas de balance. Ustedes me acompañan al balance. Podemos observar en el puntero, hago mención, aquí está el activo total en el año 2006 y aquí está el activo total del año 2007. Por ende, el pasivo total también lo hago mención con el puntero, aquí lo mostramos, pasivo total 2006 y pasivo total 2007. Estos son los saldos que yo traigo a mi razón financiera para poder hacer la operación respectiva. Cuando yo realizo la operación me puedo percatar, igual de la misma forma que lo hicimos con nuestra razón anterior, lo voy a hacer o lo voy a mostrar en el pintarrón. Estamos observando o estamos analizando la parte de derechos y la parte de obligaciones, ¿sí? Activo y pasivo. Esta razón es muy rica porque estamos analizando la parte total, ¿sí? La parte total. Y si ustedes pueden observar, nuestro resultado que en un momento dado nos está arrojando en el año 2007 es de 2.08 y del año 2006 1.95.
y de 2.08. En ese sentido, lo que nos trata de decir esta razón, es decir, la parte de derechos en su totalidad, ¿qué tanto está representando con la parte de obligaciones? Volvemos al tema de las pelotitas, ¿sí? Esta pelota que es pasivo total, perfectamente puede ingresar en la pelota de activo total. ¿Por qué? Porque en el año 2006, por mencionar el ejemplo, nos dice que de pasivo total hay un saldo de 27.105, mientras que en activo total es de 52.925. Caray, esta clase me está sirviendo también para tomar mi graduación en consideración, de lentes. Entonces, no ando tan mal hasta eso. Mi resultado es de 1.95, como lo menciono aquí, llamando el año 2006. Entonces, perfectamente la pelotita de pasivo total puede ingresar en la pelotita de activo total. ¿Qué nos está diciendo, de hecho, hasta la interpretación? Lo siguiente: la empresa refleja un buen comportamiento de liquidez, ya que cuenta con la solvencia suficiente para hacerle frente a sus deudas contraídas. Es decir, la empresa cuenta con derechos más consolidados y de mayor importancia que sus obligaciones contraídas. Eso es un tanto benéfico para la organización. No tiene un tanto que preocuparse. Y posteriormente pasamos a nuestras razones de estabilidad. Aquí terminamos la parte de la solvencia. Nos estamos percatando que la empresa es solvente conforme a sus necesidades. Ahora pasemos a nuestro segundo bloque, que son las razones de estabilidad. En las razones de estabilidad vamos a ver en primera instancia el estudio de capital. Estas razones de estabilidad, como bien lo comentaba con anterioridad, es mostrar en un momento dado qué tan estable es la empresa dentro de su parte operativa. Es por eso que en primera instancia vamos a ver lo que es el estudio de capital. ¿Qué tanto nos está apoyando el capital para mantenernos estable en ese momento? Y nuestra primera razón es pasivo total entre capital contable. En ese sentido de pasivo total entre capital contable, lo que nosotros observamos es igual, volvemos al juego de las pelotitas. Aquí está el pasivo total y aquí el capital contable. Nosotros traemos nuestros saldos de balance reflejados en nuestra división. De pasivo total estamos con cuentas de balance, no hay que perderlo de vista. Nos vamos a nuestro balance y traemos consigo nuestras cuentas tanto de pasivo total como de capital contable. Y como ustedes pueden observar, de un año al otro año ha habido una minoración considerable. En ese sentido, cuando existió la minoración, no puede ser un tanto alarmante, sino que de cierta forma está teniendo la empresa una estabilidad paulatina. Sin embargo, nos está diciendo, y lo leemos otra vez, de denominador a numerador, nos dice lo siguiente, que por cada peso que los accionistas aportaron, tenemos un peso con 0,4 centavos de deuda. Aquí hay que tener un tanto cuidado. ¿Por qué? Porque lo comentábamos en la clase anterior, nos pueden comer el mandado y aquí hay que tener un poquito de observación al respecto. La interpretación nos dice, en esta razón nos podemos percatar que en el año 2006 las deudas están por arriba del capital contable. Eso es un tanto peligroso, ya que los terceros tienen una mayor injerencia dentro de la empresa que los mismos accionistas. Afortunadamente en el 2006 sucede lo contrario, que es benéfico para la empresa. Eso es algo importante. En el 2007 como que toma de cierta forma cauce el río. Y pasamos a nuestra siguiente razón, que nos dice que es pasivo a corto plazo entre el capital contable. El pasivo a corto plazo lo tenemos también identificado en nuestro balance general. Transportamos nuestro saldo respectivo en cada uno de los años
y lo vamos a dividir entre el capital contable. Aquí, ¿qué es lo que estamos observando de un año al otro? También hay una cierta minoración. Estamos calculando, permítame borrar esto, estamos calculando lo que corresponde las deudas a corto plazo, ¿sí?, entre el capital contable. Y lo vamos a leer de denominador a numerador. En ese sentido podemos observar que por cada peso que existe por parte de los accionistas hay 51 centavos que lo tenemos como deuda a corto plazo, ¿sí? Llámese en el año 2006. $0.51. ¿Qué nos está diciendo la interpretación? Dice, como bien podemos observar, el capital contable está por arriba de las deudas contraídas por la empresa de corto plazo. Esto quiere decir que la captación de recursos ha sido más considerable por parte de los accionistas. Aquí hay una gran ventaja. ¿En qué sentido? En que de cierta forma la aportación que han hecho los accionistas cubren perfectamente las deudas que hemos contraído a corto plazo. Eso es de vital importancia. ¿Por qué? Porque no existe un foco o una alarma que nos esté latiendo ahí en el sentido que fuera al revés. Como en todas las deudas a corto plazo estuvieran por arriba de las aportaciones que hicieron los socios. En este momento la situación es controlada de cierta forma. Y pasamos a nuestra tercera razón financiera, en donde aquí lo que estamos evaluando es la contraparte. Ahora de ver las deudas a corto plazo, vamos a ver nuestras deudas a largo plazo, ¿sí? ¿Qué tanto está teniendo de injerencia el capital dentro de nuestras deudas a largo plazo y que de cierta forma, qué tan bien son controladas? Como ustedes pueden observar, traemos nuestros saldos de balance, tanto de pasivo a largo plazo como de capital contable. De todas maneras, lo hago mención por si un momento se nos olvidó un poquito. Me regreso al balance y aquí podemos observar, lo muestro con mi puntero, el pasivo a largo plazo. Aquí está en el 2006 y aquí hago mención el pasivo a largo plazo del 2007. Y el capital contable lo hago mención aquí. Aquí está el total de capital contable 2006 y total de capital contable 2007. Entonces, en ese sentido, aquí ya estamos otra vez en nuestra lámina en la que estamos trabajando. Nuestra interpretación nos dice lo siguiente: como se comentó en la razón anterior, en esta se comporta de la misma forma la participación de los accionistas, que está por arriba de las deudas a largo plazo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que también hay algo de aliciente, es decir, la aportación que tienen los accionistas en la empresa, la participación con la que cuentan, está por arriba. Y de cierta forma, todavía tienen el control de la misma empresa. Las deudas a largo plazo no están tan encimosas, no están tanto abarcando. Sin embargo, hay que tener cuidado porque ya están representando el 50%, pero todavía son maleables, todavía son manejables de cierta forma. Entonces, en ese sentido, hay una gran participación todavía de los accionistas dentro de la empresa. Y nuestra cuarta razón nos habla de la participación del activo fijo, ¿sí? ¿Qué tanto momento dado los accionistas tienen injerencia dentro del activo fijo? De igual forma, observamos el año 2006 y el año 2007, traemos consigo nuestros saldos de balance de estas dos cuentas, de activo fijo y de capital contable, y hacemos la división respectiva. Esto nos está dando como un resultado en el año 2006 de 0.91 y 2007 de 0.95. Nuestra interpretación es la siguiente: en esta razón podemos observar que la captación de recursos por parte de los accionistas ha sido en gran parte invertidos en los activos fijos que cuenta la empresa en su momento.
¿Qué nos quiere decir esto? Lo siguiente, volvemos al pintarrón. Aquí lo voy a mostrar en la parte baja del pintarrón. Tenemos activo fijo contra el capital contable, ¿sí? Hay una gran ventaja. ¿Por qué? Porque por cada peso que han invertido los accionistas, leemos de denominador a numerador, por cada peso que han invertido los accionistas, hay 91 centavos invertidos en el activo fijo. Es decir, los inversionistas se han dado a la tarea de poder invertir en su negocio, en su activo fijo correspondiente. Y si ustedes pueden observar, en el año 2007 acrecenta esta inversión con 0.04 centavos por arriba. Entonces es algo que todos los accionistas están mostrando esa inversión dentro de su propio negocio. Y nuestra quinta razón financiera es estar analizando el capital contable contra el capital social. Volvemos al pintarrón y lo analizamos en esta parte, capital contable entre capital social. De igual forma, ¿qué es lo que estamos comparando? La aportación neta que hicieron los accionistas en el capital social contra la integración de todo el capital contable. El capital contable, ustedes lo pueden observar en el balance, compete lo que es el capital social, la utilidad de los ejercicios, etcétera, y eso de cierta forma, qué tanta injerencia hay de los accionistas dentro del propio capital de la empresa. Y nos dice lo siguiente, dice, son valores provenientes de conceptos similares que varían a través del tiempo y como resultado de las operaciones realizadas por la empresa, determinándose el rendimiento obtenido, aprovechado por la compañía, el reflejo de los errores también de la administración. Entonces, de cierta forma, eso permite tomar decisiones al respecto. Existe un incremento en el indicador y de cierta forma es un tanto benéfico para la empresa. Muy bien, en esta sesión, ¿qué es lo que hemos observado? ¿O qué es lo que hemos aprendido? Nuestros dos primeros bloques de análisis de razones financieras. En primera instancia, la parte de solvencia y en segunda instancia, la parte de estabilidad. Si ustedes se dan cuenta, poco a poco nos vamos introduciendo al tema del análisis. Vamos determinando nuestros indicadores y también vamos mostrando el sentimiento de los mismos. En ese sentido, la empresa va teniendo viabilidad al respecto. De momento, es todo en esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.